¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí estamos muy contentos de saludarlos y de darles la más cordial bienvenida a un programa más de entrevistas. Esta que es la temporada número 10, que el día de hoy llega a su fin. Saludamos como es nuestra costumbre. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando. Síganos en Facebook y en Instagram. Estamos como @Omar Entrevistas. Suscríbanse al canal de YouTube, youtube.com/C/Entrevistas Omar, y búsquenos en Spotify, donde están las más de 100 entrevistas que llevamos en estas 10 temporadas. Escríbanos, mándenos sus saludos, comentarios, recomendaciones. Recordarles que además de tener una conversación con los invitados, nos gusta tenerla también con ustedes, y recordarles que este es un programa primero que nada para pasarla bien, para pasar un buen rato, para conocer a nuestros invitados, aprender de lo que nos vienen a platicar y, por qué no, como decimos aquí, reflexionar en torno a ello. Y tenemos un gran programa, una gran invitada para cerrar con broche de oro esta temporada 10. Vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de música, de violonchelos, de improvisación, de glaucoma, de ceguera, de maestros, de escultura, de escritura, de talleres, de ensambles, de orquestas, de teatro, de correr, de sueños, de pintura, de experimentación, de familia, de documentales y de mucho más. Y para ello quiero darle la más cordial bienvenida a Mari Carmen Graue. ¿Cómo estás, Mari Carmen? Hola, ¿qué tal, Omar? Pues gracias por la invitación. Muy No, bien. gracias a ti. Ujú. Tendría que decir la inquieta Mari Carmen. Ujú. Tendría que presentarte así, porque ahorita Eh, vamos a ver todo lo que haces, y muchas gracias por este espacio. Sé que estás muy ocupada en varias cosas, así que te lo agradezco muchísimo. Yo quería empezar, justamente estábamos platicando y algo que nos comentes de manera muy rápida. Me pareció pues bien interesante cómo te conectaste a esta transmisión. Platícanos un poquito de esto que estábamos platicando fuera del aire, de lo que usas, de este lector de pantallas, un poquito ujú. cómo le hiciste para conectarte, que me parece bien, bien interesante. Bueno, pues en general, bueno, yo soy ciega, Ujú, eh, y pues afortunadamente vivimos una época en donde ya la tecnología nos apoya a las ujú, personas con discapacidad visual de una forma increíble, ya hay mucha accesibilidad. Entonces, pues ya existen varios lectores de pantalla que transforman todo lo que es texto escrito, lo verbalizan, lo ujú, convierten en voz y entonces nos hacen ya accesible la funcionalidad pues de los aparatos, ¿no? De las claro. computadoras, de los celulares. Entonces, aunque bueno, a veces sí se atora uno con ciertas cosas porque Sí, claro. pues hay muchas aplicaciones visuales, muy visuales, entonces que en vez de tener palabras, tienen dibujitos o Mm, colorcitos o yo qué sé, claro. o la disposición, como está Sí, sí, dispuesto sí. la información en la Ujú, pantalla, no es exactamente como uno se enseña a claro. usar el teclado, ¿no? Porque, por ejemplo, en la computadora uno usa el teclado, comandos de teclado en vez de estar con el mouse y visualmente picándole aquí y allá, ¿no? Claro. Entonces, Oye, y me imagino que esto ha venido evolucionando en los últimos años, ¿no? Tú has bien. podido, pues, ser testigo de cómo ha evolucionado en este tiempo, ¿no? No, es increíble ahorita toda la maravilla, incluso la inteligencia artificial es Mm, una cosa claro. increíble. Por ejemplo, en este momento hay una aplicación que si uno le pide que describa una fotografía, una imagen en donde no hay texto ni nada, por medio de esta inteligencia artificial, se llama Be My Eyes, Ok, la mira. aplicación, y, y es increíble, pero hace unas descripciones, pero muy, muy, muy A cercanas, detalle. incluso hasta regionales, ¿no? Porque te dice de que, por ejemplo, no sé si alguien está con un tamal, pues dice que es un tamal, ¿no? O sea, no es Ok, tan internacional, ¿no? Si se vuelve local en algunas descripciones también, ¿no? O sea, te mira, dice, bueno, en tal país hay tal costumbre o yo qué sé, ¿no? qué Ujú. interesante, qué Sí, interesante. sí, está muy bien.
Por Ujú, eso quería empezar con eso, porque me pareció, pues ujú, sí, relevante que lo conozcamos. Y ahí es cuando nos damos cuenta de, como decías tú, a veces la disposición del texto pues no es la mejor para que lo lea, o los ujú, colores que decías, pero ahí nos ujú. damos cuenta de lo importante que es y de cómo debemos de tomar en cuenta pues todos este tipo de discapacidades, ¿no? Para poder tener una comunicación Exacto, comunicación, sí que tal cual. es lo que necesitamos, ¿no? Podernos comunicar unos con otros y Totalmente, mientras más herramientas tengamos para claro. interactuar, pues es lo mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Oye, yo quería empezar justamente, ujú, además de esto que nos platicas, ya nos dijiste que, pues, tienes esta discapacidad de la ceguera. ujú, Yo tengo aquí una imagen ujú, de, glaucoma. Es ujú, una imagen, pues, ahí viene, dice, malla, trabecular obstruida, tensión alta, humor acuoso y daño en el nervio óptico. Y es como una, pues sí, una imagen del ojo. Platícanos un ujú. poco este tema del glaucoma que es, tú lo tuviste al nacer, ¿verdad? Sí, yo nací con glaucoma congénito, digamos que el, justo el drenaje del ojo lo tenía, Ujú, nací sin él, pues, ¿no? O sea, ok, en muchas personas se da a lo largo de la vida, se obstruye, ¿no? Pero en mi caso, pues más bien nací sin este drenaje ujú, y pues entonces hubo que hacer uno artificial, que de niña me lo solucionaron este problema, pero pues mi ojo envejeció antes de tiempo, ujú, digamos, mis ojos, ¿no? Y bueno, sucedieron muchas cosas en el Inter, o sea, sí, se me desprendió la retina, perdí un ojo a los 7 años ujú, y así, pues varias cositas, me salió una catarata y pues finalmente ya hace, pues que como 16 años, perdí totalmente la vista por una ujú, infección, una exacto. endoftalmitis. Ajá. Y es el humor acuoso el que oprime, entiendo, ¿verdad? El El nervio nervio óptico. óptico. Sí, Sí, ¿verdad? bueno, hablando del glaucoma, porque yo ya me fui a todos los demás temas, pero Exacto. digamos, el glaucoma sí es presión intraocular alta. O Ujú, sea, como no hay, no está drenando el humor acuoso, entonces se empieza a sobrecargar dentro del globo ocular y pues se inflama, ¿no? Porque ujú, no tiene salida, pues. Y okey. entonces ese volumen que empieza a tener el ojo tan grande, pues oprime el nervio óptico y empieza a matar Ujú, o sea, empieza a destruir al nervio óptico, ¿no? exacto. Ujú. Oye, decías que de pequeña lo lograron drenar, ¿cómo fue con alguna Pues operación o cirugía o sí, con algún aparato? en ese entonces hacían una cirugía que se llama iridectomía, que no sé qué hacían exactamente en el iris, y como que, bueno, iridectomía supongo que algo hacen en el iris, ¿no? No Ujú. yo no sé realmente mucho de estas cosas, pero en ese entonces que pues yo era niña, era lo que se hacía y ni siquiera fue aquí en México donde me lo hicieron, ¿Fue en sino, Filadelfia? ajá, exactamente. Tu primer viaje, ¿verdad? Sí. Ujú. Platícanos cómo fue esa aventura de ir con tus papás. ¿Cuántos años tenías? 7, sí, tenía 7. 7 años. Sí, pues no sé, para mí pues era una niña y no sé, tal vez no estaba tan afectada por pues el miedo, los Ujú, nervios, pues un niño como que pues ya es como más hecho ujú, pues a divertirse, o bueno, y depende mucho de los padres, ¿no? claro. Si un niño, sus padres todo el tiempo lo están como haciendo que sienta miedo, Ujú, pues claro que va a ser un niño miedoso, pero en mi caso, pues no sé, yo veía todo como muy normal, a mí como ujú, que no me hicieron vulnerable en ese aspecto, ujú, y pues más bien para mí era
ir a ¿Tú, un viaje, pues, ¿no? Que tú algo tenías visión en aquel entonces? Sí, 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 ¿verdad? yo tuve visión hasta hace, Lo que pues, como decías digo, hace, 16 años, ¿no? exacto. Bueno, fue deteriorándose, pero sí, digamos Con que, los dos ojos, en aquel entonces que fuiste a Filadelfia, veías, o con sí, uno nada más. ya en ese entonces ya nada más veía con uno, porque lo que pasa es que precisamente fui a Filadelfia porque se me desprendió la retina. Mm. Más bien, esto de la iridectomía me lo hicieron de bebé. Ah, ok, ok, ok. Esto ya fue como al año y medio que Ah, fue mira, la iridectomía. ok. Digamos que me mantuve con el glaucoma controlado como hasta Mm. los, sí, pues hasta los 6 y medio años, 7 años, que fue cuando por un accidente que Un tuve. niño te pegó, creo, ¿no? Sí, o sea, como que Sin querer. de estas cosas así sin querer de los niños que hacen algún movimiento raro Sí. o yo qué sé, pues tuve un golpe en el ojo y se me desprendió la retina. Y entonces, cuando se desprende la retina, el riesgo es que como que se contagie el otro ojo también, como que Mm, se le quiere desprender la retina al otro ok. también. Y entonces por eso fue que pues fui de nuevo a Filadelfia a que pues de plano me quitaran ese ojo para que no se contagiara el otro, pues, o El otro. Ujú. no tuviera esa tendencia también de que se le desprendiera la retina, ¿no? No era de Claro, contagiar, sino como funcionan paralelamente, lo que hace uno lo quiere hacer el otro también, ¿no? claro. Y Sí. entiendo que fue tu mamá la que te dijo que te lo habían quitado, ¿verdad? Pues más bien mi mamá fue la que me dijo que me lo iban a Que te quitar, lo iban a quitar. pero sí, bueno, eso pues lo escribí yo Ujú. en mi libro, Tu en un libro. libro que escribí que se llama Mirar mirándome, Sí. y ya después, pues mi mamá lo narra en Ujú. una película que me hicieron también. Exacto. Ajá, Ahorita vamos a hablar de esas dos cosas. sí, Yo tengo aquí en la pantalla dos nombres, sí, Carmen y Eduardo. Quiero que ujú, me platiques primero de Eduardo, que es, ujú, bueno, tu papá, que es una de tus más grandes influencias. ujú. Platícanos un poquito de Eduardo Graue. Bueno, pues Eduardo Graue fue mi papá. Ujú, Pues él era un hombre muy inteligente, yo creo inteligente en el sentido de que, pues muy talentoso, ¿no? Como que ujú. tenía un pensamiento muy claro, pues tenía una memoria increíble, era muy creativo, eh, pues no sé, era una, Arquitecto él, ¿verdad? sí, él fue arquitecto, ajá, y Y le encantaba la entonces, música. sí, además le encantaba la música, entonces yo con él tuve una relación pues linda, porque sí era como que eso nos acercaba mucho y en general lo artístico, porque pues él nos invitaba a mí y a mis hermanos siempre a estar dibujando, como que, sí, él era como a veces muy como medio genio loco, ¿no? O sea, le gustaba ponerse a pintar, Mira, todo el tiempo lo veías que estaba concentrado haciendo algo ahí, dibujando o leyendo, o no sé, ¿no? Entonces, haciendo cosas manuales, ¿verdad? Le gustaban sí, como las sí, le artes encanta, plásticas. exacto. Él era muy talentoso para las artes plásticas. Sí, le gustaba la escultura, la pintura, y sí, entonces eso pues nos lo inculcó a todos Claro. nosotros, que incluso tengo dos hermanos que se dedican a las artes plásticas, entonces Mm, ok. sí, y que yo creo que mucho salió de ahí. Bueno, mi hermana también es muy creativa, hace cosas pues sí, como artesanía también. Ok. ¿Cuántos Sí, hermanos son? somos cinco, Mira. hermanos, sí. ¿Y a la Entonces, música solamente tú te has dedicado? sí, sí, aunque bueno, de alguna forma son también abusados para la música. Sí, tengo un hermano que hace cosas, o sea, como que hace sus inventos él solo Mira,
Sí, y bueno, pero muy intuitivamente y le encanta estar ahí jugando con los sonidos. El otro también de pronto se pone a tocar la armónica, o Ok. sea, sí, entonces sí hay una cosa ahí como... Oye, ¿y qué recuerdas de tu papá? Entiendo que se sentaban a escuchar música, ¿no? Sí, pues él de alguna forma me hizo que me enamorara yo de la música, porque pues sí nos poníamos con atención a, pues a escuchar, y entonces él me decía, mira, aquí está sonando tal instrumento, fíjate aquí cómo acompañan las cuerdas y luego entra la trompeta, y yo qué sé, y además le gustaba todo tipo de música, porque Mm. así como lo oías de pronto, lo veías estar escuchando a Brahms, a Beethoven, yo qué sé, se ponía a cantar boleros o se ponía... Me acuerdo que teníamos unos discos de Who en Ah, mira. versión orquestal Ok. y entonces, y luego se ponía a escuchar, pues él era muy inquieto en la escucha, entonces no, y no era cerrado, pues, Muy ¿no? ecléctico. Sí, 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 entonces sí Ah, era entonces de ahí te viene también lo de yo creo que escuchar sí. varios géneros, ¿no? Sí, porque no había prejuicios, ¿no? No había esto de que, ay, esa música está fea o escandalosa o yo qué sé, sino que toda era así como una curiosidad de escucharla. Entonces yo creo que de ahí un poco también, yo también me volví así, ¿no? El rock, ¿no? El rock, el jazz, me imagino también. Ujú, sí, sí, Boleros, como dices. sí, un poco de todo, escuchábamos y con gusto, ¿no? Ujú, Y entiendo que hay una, no sé cuál pieza sea, pero creo que Brahms fue como algo que por ahí ujú. él hizo que te llamara la atención y de ahí te enamoraste de la música clásica. Sí, sí, pues recuerdo en especial la primera sinfonía de Mm, Brahms, que tiene un pedacito al final del último movimiento de la sinfonía, ujú, en donde entra la cuerda mm. y una melodía súper bonita, y que ahí, ay, me decía mi papá, ahí entran los chelos, ¿no? Y la recuerdo, ahorita la tengo en la cabeza, ¿no? ¿En serio? Sí. Mira, Bueno, la voz no es. Pero bueno, el caso pero es que, mira, ahí está. ajá, sí, entonces me emocionaba mucho escuchar esa melodía y no sé, yo creo que muy en el fondo, tal vez de ahí empezó también mi amor hacia el violonchelo, ¿no? Qué Ujú, padre. sí, Ahorita vamos a hablar más de eso. ujú, Tengo aquí una imagen ahora de tu mamá, de Carmen Huesca. sí, Ahí está con sus lentes, con una blusa beige, más o menos. ujú. Platícanos un poquito de ella. Bueno, mi mamá es un mujerón. Sí, a sus 85 años que tiene ya, es increíble, sigue dando clases en la UNAM Ujú, de arquitectura, acaba de publicar un libro. exacto. Mira, aquí tenemos el libro, Avatares, ¿no? Sí, bueno, te metiste a investigar todo de mi vida. Sí. Sí, 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 entonces, sí, ella es muy, muy inquieta. Yo creo que sí, mucho de esta cosa de estar metida en miles de cosas, un poco le aprendí a ella y, y además es una mujer muy abierta, puedes hablar con ella de lo que sea. De hecho, con ella me encanta ponerme a platicar porque siempre acabamos filosofando sobre miles de temas, profundizando. Sí, 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 es increíble mi mamá. Mira, aquí Sí. tengo una imagen de el Ujú, homenaje que le hicieron. Eh, ujú, um, Dice homenaje a arquitecta Carmen Huesca. Ay, no ujú. alcanzo a ver cuándo fue. ¿Fue el año pasado? ¿O No ya tiene más? sé, es que le hicieron uno hace por ahí de 2015, creo, o 2016. Ok, Sí, y pues no sé, a lo mejor el año pasado también hubo otro, pero no recuerdo, pero ya bueno, ujú. ha sido muy reconocida. Eh, Sí, y entiendo que ella, pues, te inculcaba esto de, pues, no rendirte, ujú, de
incluso pues con este tema del glaucoma, ella pues era, vamos a decirlo así, un poco dura, no dura, bueno, sí, un poquito, Ujú. pero te enseñó esto, ¿no? A ser fuerte. Pues sí, quizás no decía mucho, Exacto. pero más bien no me dejaba, o sea, no me regañaba de que no hiciera las cosas o lo que sea, sino simplemente como que a veces con su silencio Ujú. me dejaba, híjoles, es que sí, tengo que hacerlo, ¿no? O sea, como que sí, me ponía en el reto de que tenía que resolver las cosas, sí, entonces, Aunque a veces, si lo ujú, mencionas en el documental, ujú. pues este tema de no mostrar las emociones sí era medio frustrante, ¿no? A veces. Pues de alguna forma, porque, pues sí, no, esto de tener el valor para hacer las cosas a veces era tragarse Ujú, las incomodidades y los malos, o sea, los dolores que sentía uno, o las tristezas o los miedos o todo lo ujú, que implicaba ponerse a hacer algo que era difícil, ¿no? exacto. Ujú. Sí, que eso me imagino lo trabajaste ya después, ¿no? Con los años. Sí, 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 mucho he trabajado sobre eso y que bueno, sigo a veces todavía con eso, ¿no? O sea, de que Ujú, a veces me trago muchas cosas por querer solucionar, ¿no? Y pues sí, es algo que sigo en el proceso, ¿no? claro. No, y eso creo que nos pasa a muchos. A Sí. muchos nos pasa eso, Ujú, de no querer demostrar las emociones, ¿no? Y de que a lo mejor ujú, estamos frustrados, o enojados, y a veces nos lo ujú. tragamos y, pues, no es lo mejor, ¿no? Sí, 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 sí. Oye, entiendo que fuiste a clases de danza Sí, y te gusta, ¿no? En el documental también te ves ahí bailando. sí, sí, sí. Aquí tengo Sí, una imagen, ujú. fue en el, Academia de Danza Mexicana de Limba, ¿no? Sí, sí, así es. Estuve ahí 4 años. Mira, pues Sí, media bastante carrera tiempo. de danza. ¿Te Sí, gustaba desde pequeña? sí, sí, me encantaba bailar. Y bueno, como digo en mi libro, mi primer acercamiento a la música fue a través del movimiento, ¿no? Ujú, O bueno, no el primero, pero sí exacto. uno como muy intenso. O sea, fue, pues sí, a través de la danza, que era moverme con cómo iba fluyendo la música y eso pues lo he conservado, ¿no? Siempre Ujú. me encanta, pues sí, expresarme a través de los movimientos. Uh-huh. ¿Recuerdas algún maestro o maestra de aquel entonces que te haya gustado cómo impartía la clase o algo que te haya dicho? Pues sí, digo, había muchos maestros que me encantaban. Por ejemplo, tenía una maestra que se llamaba Carola Montiel, que era muy Ujú, linda, que pues sí, pues nos daba danza clásica. Luego tuvimos a otra maestra, Georgina Román, que también esa clase era preciosa porque era una clase de introducción a las artes y era nosotras, porque éramos puras mujeres en aquel ujú, entonces, crear nuestro espectáculo dancístico desde diseñar la coreografía, bueno, escoger el tema, diseñar la coreografía, escoger la música, diseñar okey, el vestuario. Entonces todo eso era precioso, ¿no? Porque era nosotras que teníamos que hacer lo que queríamos y pues éramos niñas de 10, 12 años, éramos chiquititas y pues ya inyectarnos desde entonces esa cosa creativa era claro. padrísimo. Y luego tuve la gran oportunidad, bueno, porque luego ya de grande, con todo y que ya no seguí en la danza profesionalmente, pero me metía yo a los talleres de la UNAM. Mm, Y sí tuve la oportunidad de estar con Claudia Lavista en un taller, que también estuvo mira, muy padre. Sí, okey. bueno, ella ahora creo que vive en Mazatlán, tiene una compañía que se llama Delfos. Y así, pues tallercitos que tenía yo la oportunidad, pues volvía.
a entrar, ¿no? Y no pierdo la esperanza de volver a entrar a algo de danza, pero bueno, Claro. ya luego digo, ay, no, ya, tantas Oye, cosas. ¿tuviste alguna exhibición Ujú. con público? Sí, sí, pues de niña cada año hacíamos el Cascanueces, Ah, el ballet del Cascanueces en Bellas Artes, que de hecho es una okey. tradición de cada año, creo que Ujú. todavía lo hacen. En Bellas Artes hay una Sí, sí, temporada. sí. Y entonces era súper bonito porque, pues sí, ahí nos presentábamos y era pues estar todos los días ahí en las funciones y escuchando completita la obra del Cascanueces de Mm, Tchaikovsky, que bueno, me claro. encantaba, me la sé de memoria toditita, ¿no? O sea, sí, y luego pues O también en estas coreografías que nos organizaba Georgina también, que era okey. padrísimo, sí. Ujú. O entonces ahí recibiste tus primeros aplausos. Pues de alguna forma, sí. Sí, ¿no? Ujú, sí, sí, sí. Qué Sí, bien, qué ajá, bien. Entonces tuviste 4 años, con la danza, sí, bastante tiempo. Y sí. tengo aquí, una imagen del Conservatorio Nacional de Música. Ah, ¿A los cuántos años entraste? pues al concert entré a los 15 años. Mm, Sí, antes de eso, digamos que entre que terminé con la danza y entré al concert, tomé unas clases de guitarra particulares, mm, pero al concert entré a los 15 y entré precisamente tomando clases de guitarra. Bueno, quería yo entrar a cello, pero como que pues ni tenía cello, estaba un poco ahí medio como despistada, ¿no? y luego percusiones, entiendo, ¿no? Ajá, estudié percusiones 2 años. ¿Te Sí, gustaba? ¿Te gusta? sí, sí me encanta. Es Pero padre, ¿verdad? Como llevar el ritmo y todo eso. sí, y aparte es, digo, la variedad de Ujú. instrumentos y pueden ser melódicos increíbles y de pronto, pues sí, muy rítmicos. Incluso los que son tambores y eso pueden ser melódicos también. Nada más que pues ya después lo entendí y bueno, al final me jaló pues el cello, que era eh, un instrumento que siempre me gustó, pero que de pronto entendí que sí, por ahí iba, en vez de con las percusiones, era con el cello, con lo que quería expresarme. Tengo una imagen de una Ujú, persona que fue muy importante para ti en aquel momento. ujú. Zoya Kamisheva. Ay, híjoles. Ay, Soya. Ay, es mi. Platícanos, cómo fue la Ujú, primera vez que la conociste y luego lo importante que ujú. fue para ti. Bueno, es que ella, pues era la sinodal de mis exámenes, ¿no? Ujú, Bueno, de mi primer examen de cello fue. Y pues no sé, en ese entonces estaba yo en un dilema cuando empecé a estudiar cello, porque el primer año no me sentí tan motivada, como que el profesor que tenía yo como que no, pues no nos ponía tanta atención hacia ujú. a los que estábamos empezando, entonces, pero me gustaba mucho el cello, entonces decía, híjole, ¿qué voy a hacer? Y pues yo veía que estaba la maestra, que había sido mi sinodal, y pues un día la busqué y le dije que sí, me podía. Le fuiste a tocar la puerta tal cual, ¿no? Ajá, sí, entonces pues me dijo que pues igual me escuchaba y a ver qué podíamos hacer y me aceptó como su alumna. Y pues a partir de entonces sí ya fue una cosa increíble con ella porque de verdad sus clases eran tan bonitas, o sea, era como un cuento, cada clase era toda una historia, todo un paisaje, o sea, ella, cada pieza, cada escala, cada nota que tocaba uno, la convertía en poesía, ¿no? O sea, como lo metía a uno en esa atmósfera para entender el sonido desde todos los aspectos, ¿no? Entonces, a mí me fascinaba, ¿no? Con ella. Ahí sí te acabaste de enamorar del cello. Sí, sí, sí. Y pues sí, esos años que estuve con ella fueron muy, muy bonitos. ¿Cuántos años estuviste? Estuve como
4 años con ella. Ok. Ajá, sí, y pues luego ya tuve la oportunidad de irme a Rusia. Ujú. Y bueno, en esos 4 años fueron muchos cambios, ¿no? Porque pues empecé pues así como muy ortodoxa, ¿no? Mm. Pero de pronto pues empezaron a aparecer oportunidades de improvisar, Ah, mira. de jugar, o sea, como que pues siempre me gustaba estar metiéndome en cosas raras o diferentes y sí. O sea, desde ahí empezó todo este tema de la improvisación y de jugar, entre comillas, con el cello y todo eso, ¿verdad? Sí, 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 me acordaba hace poco que con un amigo que tenía, un amigo guitarrista, un día me dice, oye, te invito a tocar a un evento. Y le digo, órale. Y entonces estábamos ahí y me dice, el evento es al rato. Le digo, oye, dame la partitura. Dice, no, no hay partitura. Dice, tú nada más llega y toca. Y le digo, pero ¿cómo? Y entonces, a ver, espérame tantito. Sí, sí, Esta cosa empieza a sonar. Ay, Dios, Dios. ¿Dónde están? Déjame desconectar. sí, sí. Y entonces me dice, no, tú agárrate de oreja. Y yo nada más me quedé, ay, y pues lo hice. Y me gustó, que eso es lo que estuvo bueno, ¿no? O sea, no me dio pánico al principio, pero dije, ay, pues sí lo puedo hacer. Y entonces ahí fue que empecé ya a improvisar, ¿no? Mira, qué Sí. bien. Yo tengo aquí una imagen, no Uh-huh, sé si esto fue antes de irte a Rusia, de dos uh-huh. profesores, eh, Stefan Popov y Ah, Richard Markson. ya. ¿Eso fue Okay. antes de irte a Rusia? A la Eh, URSS, más bien. pues mira, con ellos tuve relación antes y después de Rusia. Ah, ok. Por ejemplo, con Markson, pues bueno, él daba cursos en México, venía mucho, porque él tocaba con Jorge Federico Osorio, que es un Mm, pianista sí, mexicano. sí, ok. Y entonces venía a dar cursos y pues yo cada que había un curso, pues me gustaba tomarlo. Y con Ujú. Popov también, él daba también cursos para, pues así también alumnos. Entonces con ambos tomé cursos, pero con Markson ya después de que regresé de Rusia, muchos compañeros míos incluso se fueron a Inglaterra, a Londres a estudiar Mm, con él y ya pues digamos que tuve una relación con él más como de no amistosa, pero digamos ya lo saludaba ok. pero ya no tuve tanto que ver con el concursos y esas cosas, ¿no? Sino y con Popov luego él nos dio, como yo estuve en la orquesta Carlos Chávez, pues Ujú. nos llegó a dar algunas clases maestras así de orquesta, Ok. entonces, ajá, sí. Oye, llega el momento de irte a la entonces Unión de República Soviética Socialista. ¿Por qué te Uh-huh. fuiste para allá? ¿Por Zoya? ¿Ella te recomendó algo por allá o cómo fue? Pues sí, en parte fue ella que, bueno, siempre hablaba, pues como ella es rusa, pues hablaba Ujú. maravillas de su lugar y entonces, pues sí, afortunadamente, pues tuve la recomendación de ella y pude irme a estudiar allá. Y te lanzaste, ¿no te dio miedo? No, pues claro que me dio mucho, o sea, era, pues sí, un cambio absoluto en mi vida. Y sí, llegué allá y pues estuve allá 3 años y medio, Ujú. un año en Moscú y Te 2 años. metiste a estudiar ruso Poquito previo a irte, ¿no? antes, como 6 meses antes estudié ruso, pero pues llegando allá era como si no supiera hablar, ¿no? Es que sí es Sí. complicado, ¿no? Sí, sí es un idioma bastante diferente al español. Diferente, exacto. Sí, e incluso en su escritura, ¿no? Porque se escribe en cirílico. Cirílico. Sí, entonces, y sí, además toda la gramática es
compleja, es un poquillo, pues como el alemán, ¿no? Que tiene esto de las declinaciones, los casos, y pues el vocabulario también, porque Claro. digo, hay muchas cosas que tienen origen como del latino, pero también muchas cosas que vienen de otros lados, ¿no? Como de Claro. lenguas eslavas, que es así, ya es otra cosa, ¿no? Tengo en la pantalla una imagen del Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, Ujú. que ahí es a donde llegas, ¿verdad? Al principio sí, el primer año me ¿Y qué tocó estar. tal? Platícanos los primeros días que llegaste ahí. Me imagino que la diferencia es abismal, como decíamos ahorita, lenguaje y clima, pero también me imagino que en la manera de enseñar, ¿no? Pues toditito, sí, sí. Toditito. Sí, porque además era llegar a una residencia estudiantil. Pues me tocó vivir a mí con una chica ucraniana. Mm, O sea, no, ella no hablaba más que ruso y ucraniano, y yo sí, apenas sé un poquitito de ruso, pero era una chica encantadora, o sea, súper amorosa, y como que ese año fue muy bonito porque tuvo ella mucha paciencia y mucho cariño, entonces sí me apoyó mucho. Bueno, al menos los primeros 6 meses, luego ya cambié de roomie, digamos, ok, porque vivíamos las dos personas en cada cuarto. ok, Pero pues sí, era complicado, que pues sí, era una residencia gigantesca, baños enorme, ¿verdad? compartidos, cocina compartida, luego había salones para estudiar, pero siempre estaban llenísimos. Eh, pues sí, eran muchas cosas muy difíciles, ¿no? Porque la alimentación también, Claro, el clima y la alimentación, porque también, eh, por ejemplo, en invierno no había tanta fruta y verdura, entonces si uno no se descuidaba un poco, pues se pescaba una gripa, si no comía bien, y luego con el frío, pues también, ¿no? sí, Sí, claro. eran muchas cosas. Ese frío sí es, llega a los huesos, ¿no? Sí, bueno, allá he de decir que la calefacción era una Mm, maravilla, porque eh, se sentía frío en la calle, y dentro de la residencia, digamos, estaba como más o menos así, lo más bajo que llegaba era como a 12 grados, algo ok, así, dentro de la residencia, por más que afuera estuviera haciendo 20 grados bajo cero. O claro. sea, sí era muy buena la calefacción. Entonces, Oye, pero sí era un relajo, era vestirse y desvestirse cada que llegabas a un lugar, ¿no? O que salías de un lugar. Ujú, sí, claro. Y en términos de educación, ¿con ujú. qué te encontraste allá? ¿Fuiste a estudiar violonchelo? Sí, Ok. claro. Fui a estudiar cello y pues sí, una exigencia muy grande. Había muy buenos maestros, había también no tan buenos maestros, pero lo que era impresionante era el nivel general, ¿no? Porque, Mm, por ejemplo, ahí en la residencia de estudiantes era muy padre que de pronto ibas así caminando en el pasillo y estabas oyendo un concierto así porque ahí vivían, por ejemplo, laureados de concursos internacionales. wow. Entonces era como muy bonito, a veces no tanto de las clases que tomabas, sino de estar oyendo en general la atmósfera, ¿no? Claro. Me acuerdo que una de mis compañeras, también mexicana, eh, su cuarto estaba así, daba pared con pared con unos laureados de unos concursos, del concurso Tchaikovsky de Moscú, Uf. ¿no? Así que habían ganado primero y segundo lugar o algo así. Y luego le decíamos, oye, déjanos entrar a tu cuarto para escucharlos estudiar, porque eran chelistas ellos, ¿no? No, bueno. Entonces ahí nos quedábamos así con la oreja pegada en la pared, escuchando cómo estudiaban, porque tan solo de escucharlos estudiar era increíble, porque ahí uno aprendía, pues no solo cómo, o sea,
a qué suena la música, sino cómo se debe de hacer para lograr Mira, que suene como suene, ¿no? Entonces, eso era muy, muy bonito, ¿no? muchísimo aprendizaje, ¿no? Sí, sí fue algo. Oye, ¿cómo fue vivir pues ahora sí que los últimos años de un país con esas Sí, características socialista? pues sí fue difícil, porque la verdad, sobre todo el último año, sí fue mucha escasez, incluso mucha delincuencia, Mira, porque pues la gente ya estaba un poco harta, había mucha corrupción. mm, Entonces, sí, hubo momentos en donde había unas escaseces de lo más exóticas. Por ejemplo, alguna vez escasearon los cerillos. ah, caray, Sí, o sea, no había ni encendedores ni cerillos, ¿no? uf, Entonces, imagínate, no, no podías prender la estufa. la estufa, Entonces era bien peligroso porque en la noche dejaban una hornilla prendida claro, para que uf, hubiera lumbre para el día siguiente, si no, pues, pero imagínate que soplara un viento o lo que sea y que claro, saliera ahí el gas, era un peligro. Y sí, yo me acuerdo que una vez hice una cola como de 2 horas para comprar 5 cajitas de cerillos. fíjate, Y que además esas cajitas de cerillos costaban un copec, que era, haz de cuenta, como un centavo de rublo, ¿no? ok, Y a ese precio te las vendían, te gastabas 10 copecs, o sea, era, haz de cuenta como gastarte 3 pesos, ¿no? O una cosa así claro, de aquel entonces, pero tenías que hacer cola de 2 horas, porque como no había cerillos ni encendedores, decías, bueno, aquí están vendiendo por lo menos 10 cajitas y las atesorabas, ¿no? sí, claro. Ajá. Oye, te toca la caída del muro allá, ¿no? Sí, ¿Y cómo se también. vivió? Pues bueno, yo tal vez no tan directamente, porque pues bueno, yo estaba en lo mío ahí Claro, estudiando, pero sí me tocó ir, curiosamente, como mi hermana vivía en Londres en ese entonces, mm, me tocó pasar 2 veces por Berlín en tren y sí me tocó la primera cuando todavía estaba el muro mira, y la segunda cuando ya no había muro. Entonces sí fue bien interesante cómo se sintió el contraste, ¿no? claro. No, Sí, bueno, viviste algo histórico allá. sí, Qué sí. interesante. Mira, tengo aquí ahora la imagen del Conservatorio Tchaikovsky, pero de Kiev, Ujú. que Ajá, también estuviste por allá, ¿no? sí, sí, ahí estuve, Bellísimos los dos, sí, conservatorios en los que estuviste. sí, los edificios son muy, creo que como al estilo francés, ¿no? Un poco, no Ujú, sé. Sí. exacto. Ujú. Sí, pues curiosamente también se llama Tchaikovsky, Sí. el de Kiev. Ajá. ¿Y Y aprendiste sí, ucraniano también? no, a ucraniano, pues ¿No? palabras nada más, Ok, pero ahí más bien hablaba en ruso, en ruso. aunque justo empezaban ya también, bueno, siempre las hubo estas discrepancias entre los rusos y los Mm, ucranianos. pues sí, claro. Sí, pues es que los ucranianos siempre sintieron que fue una invasión eso, ¿no? Ujú, Entonces lo de lo soviético. Y sí, me tocó ver algunas situaciones ahí rudas, ¿no? me imagino. Sí, sí, ¿Y sí. ahí fue, cuánto tiempo estuviste en Kiev? 2 años y medio estuve en Dos Kiev. años y medio. Sí, Y ah, también mucho aprendizaje, ¿no? sí, sí. Sí, ahí también fue. Bueno, estuve 2 años en una escuela que era como una especie de bachillerato musical, Mm, que hice una especie de diplomado en ese bachillerato musical. ok, Y luego ya el último medio año estuve en el Conservatorio de Kiev. ok. Sí, porque sí logré entrar, pero fue justo el año en que ya decidí mejor irme porque sí estaba ya, Mm, justo había querido yo entrar con un maestro excelente, pero se ok. fue de la Unión Soviética, entonces dije, ay, no, ya. O sea, Que varios empezaron a ir, ¿no? Dices. sí,
en algún momento, pues por lo mismo. Sí, o sea, muchos sí se la pasaban mal, por más que le echaran ganas. Si eras honesto, Ujú, luego era difícil tener beneficios, ¿no? Por ejemplo, claro, este maestro con el que yo quería entrar vivía en un departamento con su hija y con su esposa y solo tenían una recámara para dormir los tres, ¿no? fíjate. Y él llevaba años haciendo cola para que le dieran un departamento más grande, ¿no? Para poder tener como pues, privacidad, ¿no? Claro, O que su hija pudiera dormir en otro cuarto, yo qué sé. claro, Y no, o no sea, se y eso podía. que era un maestro excelente, o sea, era una persona que le echaba todos los kilos a su... Fíjate, Sí, sí, y no podía aspirar a más porque era lo que le tocaba. Uh-huh. complicado, ¿no? Sí. Tengo aquí Uh-huh. el nombre de profesor Yuri Poliansky. Ajá. ¿Con él estuviste allá? ¿En dónde fue? ¿En Moscú o en Kiev? En Kiev. En Con Kiev. él fue que ya quedé el último medio año. Ok, Sí, era un maestro ya mayor. Yo creo que tenía como unos 80 años, ok. 75. Y era muy simpático, era buena persona, pero como que siento que no me motivaba mucho como Ok, para aprender. Sentí que pues me gustaba, hubiera preferido mejor con Panteleiev, que era el con el otro. maestro que se fue. Sí. Uh-huh. Mira. Sí. Oye, entonces estuviste en general 6 años en total, No, 3 y medio en tres y Rusia. Sí. medio, Uh-huh. tanto en Moscú como en Kiev. Sí, Ok. Y decides regresar. sí, sí, ya regresé después. Uh-huh. Y acá es que te encuentras a la orquesta, Carlos Chávez, ¿no? ¿Cómo fue que llegaste a la orquesta? Pues estaba por ahí la convocatoria, ¿no? De que necesitaban músicos y bueno, también pues por medio de mis amigos, ¿no? Que me decían que estaba la orquesta, Mm. que por qué no entraba. Entonces así fue que entré y pues sí, me quedé ahí por 10 años casi, 8, 9 años, no sé. ¿Y qué tal es estar en una orquesta? Tu primera orquesta fue la de CREA, ¿verdad? Sí, era como una orquesta juvenil Juvenil. que era muy, bueno, me encantaba esa orquesta. Sí, sí, pues fue mi primera experiencia o segunda, porque la primera fue en el conservatorio con una orquestita de estudiantes que era increíble también. Uh-huh. Que ahí nos dirigía Eduardo Díaz Muñoz, que en la Mm. del conservatorio, que era un director buenísimo, que ahora ya no está aquí en México, pero sí, era buenísimo. Uh-huh. Oye, ¿cómo fueron esos años con la orquesta Carlos Chávez? Una gran orquesta. Pues fue muy bueno. Tuvimos, pues Eduardo Díaz Muñoz también estuvo un tiempo con nosotros ahí, en la Chávez, y estuvo, ay, pues sí, sí, fueron muchas experiencias muy buenas, aprendí muchísimo repertorio, eh, pues hice buenas amistades musicales, y bueno, tenía un trabajo también, ¿no? Aprendí muchísimo, esos sí, empecé en 91 y en 99 fue que ya tuve que dejarla. Y el último año hubo concurso para coprincipal Ujú. de la sección de chelos y quedé, digamos, los últimos 6 meses, 8 meses que estuve en la orquesta, quedé como coprincipal, pero pues ya fue cuando me tuve que salir por razones de que me operaron de catarata y pues ya, ahí terminó. Aquí tengo una imagen Ajá, tuya en la orquesta ajá, con los lentes telescópicos, ¿se llaman? ajá. Aquí te estamos viendo y ya era complicado, ¿verdad? Pues sí, pero aún así, pues sacaba adelante las cosas. O sea, mis lentes telescópicos eran una maravilla. Sí, sí, la verdad que gracias a ellos, pues sí podía leer todo.
Sí, Mira. con más dificultad, pero pues lo lograba, ¿no? Ujú. Oye, y el director Jorge Mester estuvo ahí, ¿no? Con ustedes. Sí, sí, en la última etapa en que estuve yo, estuvo el Jorge Mester. Sí, buenísimo. Un gran director y una gran persona, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, él Él nos fue el organiza que, ahora. pues por ahí le decías tú de las complicaciones y todo eso, y él te decía, diviértete, ¿no? Ujú, exacto, eso lo escribí en mi libro. Que sí, sí, él me decía que nada más me divirtiera, que hacer música era divertirse, ¿no? Pero pues yo creo que lo decía en el mejor de los planes, ¿no? O sea, como de, Ujú. sí, ahorita me quedo pensando un poco en esto que en todos los idiomas hacer música se dice jugar, ¿no? Jugar, ¿verdad? Claro. Ajá. Play. Play, jam, sin spiel, en muchos idiomas. Y en español no, no se dice jugar. No, Estaría bonito decir jugar. sí, claro. Ujú, Porque es eso, ¿no? ujú, Aunque a veces no sí. lo tomamos, y ustedes los músicos a veces se exigen tanto, ¿no? Ujú, Que se deja eso del juego un poquito aparte. sí, pero Oye, tengo aquí una imagen ujú, de la Escuela de Música Vida y Movimiento, ujú, que yo no sabía que existía esta en el Centro Cultural Olinjo Listli, ¿verdad? sí, ¿Cómo fue tu experiencia por allá? pues fue importantísima también. Ahí estuve con el Pieta Krengiel, fue mi última maestra de cello, y Gayane Mondoyan, que también era ella era rusa. Mm, Con ellas dos estuve y bueno, aparte ahí ensayábamos con la orquesta Carlos Chávez, precisamente. ok. Entonces, pues sí me la pasaba yo en todo el día ahí en la Olinjo Listli, entre estudiando y con la orquesta Carlos Chávez. Y bueno, ya al final, ya estando ciega, decidí regresar a titularme ahí, porque Mm, como que se quedó un poco trunco todo cuando ya tuve baja visión y entonces sí, sí fue una escuela muy importante para mí. sí, claro. Uh-huh, uh-huh, Oye, y hablas de que pues este tema de la ceguera te uh-huh, ha traído varias cosas interesantes, por ejemplo, la multipercepción, ¿no? uh-huh. Platícanos un poquito de esto. Ay, pues lo que pasa es que sí, el mundo es muy visual Ujú, y más ahora, ¿no? O en general, sí, como que la vida uno le da demasiado crédito a lo visual cuando uno ve. ujú, sí, De hecho, es el primer seductor, ¿no? De la percepción, casi siempre, ¿no? sí, O el más así aparente, porque muy en el fondo el inconsciente se va más por otras cosas, pero sí, bueno, yo desde que me quedé ciega, sí se me abrió un universo increíble de otras muchas cosas, ¿no? De y lo curioso es que como que las percepciones se vuelven bastante equilibradas, ¿no? Porque al mismo tiempo se está percibiendo con el olfato, con el tacto, con el oído, como que es una cosa global, ¿no? O sea, no solo es como cuando se ve que casi siempre es lo visual, ¿no? Incluso con ujú, las personas, casi siempre uno ve a la persona y a partir de ahí es de donde empieza a sacar conclusiones, ¿no? ujú. Se empieza a suplir una cosa con otras, ¿no? Ujú, Que ahí es donde, pues viene esta cuestión de multipercepción o kinestésica también dices, ¿verdad? sí, sí, pues es que sí, finalmente todo converge en pues una sola percepción que es como general, ¿no? Como, ¿Cierto? sí, entonces, sí, yo no, es más, yo siento que ahora que no veo, sigo siendo muy visual, Ujú, pero lo chistoso es que como que eso visual me lo da todo lo demás, ¿no?
O sea, Fíjate. como que me llego a lo visual a través de todo lo demás que estoy percibiendo. Sí, Sí, claro. sí, o sea, Incluso hablas de sueños muy visuales que tienes, ¿no? O ujú, formas que están por ahí revoloteando, ujú. que te dan mucho, ¿no? Tienes mucho eso. Sí, 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 el sueño sigue siendo muy visual, aunque a veces depende, ¿no? De los temas de los sueños, a veces son Claro. más oscuros, a veces son más borrosos, pero, pero sí, en general, siempre estoy viendo, ¿no? Incluso ahorita que estamos platicando, estoy viendo, o sea, estoy como viendo desde mi Sí, imaginación. sí, sí, claro. Y hay como varios niveles de visión, ¿no? Uno real, que es como unas manchas que veo que o sea, yo creo que son estímulos del nervio óptico que todavía ahí medio que está vivo. Ujú. Y luego, pues todo lo que estoy imaginando, ¿no? Que también es como la otra capa de lo, que es, lo que veo, ¿no? Sí, Sí. claro. Sí, ahorita, por ejemplo, estoy haciendo fotografía, estamos con un proyecto con una amiga y ha sido súper interesante todo esto de lo visual, ¿no? ¿Qué es ver realmente? ¿No? Sí, sí, así es que. Entramos ya a temas filosóficos incluso, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo es esto de la fotografía? Pues está bien interesante porque, pues, es justo eso, ¿no? Cómo imagina la imagen visual y pues la captas y luego te la describen cómo salió Mm, y a lo mejor no es lo que tú imaginabas, medio se parece, pero también depende de quien te la describe, ¿no? Que claro. esa es otra capa también, ¿no? Porque es bien interesante eso de el que te describe las cosas visualmente, porque depende mucho del interés del que te describe o de lo que tú le pides que te describa también, ¿no? Sí, Sí. claro, Sí, claro. entonces ahorita, por ejemplo, con esto de la Be My Eyes, esta aplicación, es curioso, ¿no? Como a mí me gusta a veces preguntarle a esa aplicación porque supuestamente es como bastante objetiva, ¿no? O sea, no mete como toda su sistema de creencias o yo qué sé, ¿no? Exacto. Simplemente. Entonces, es chistoso, ¿no? Como le preguntas la aplicación, le preguntas a un amigo, a otro amigo, a un niño, a un viejito o a, no sé, a cualquiera de la calle o alguien académico, pues te va a decir totalmente cosas diferentes, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Mira, qué interesante. Qué Uh-huh. interesante. Quiero Sí. pasar a otra de tus facetas y tengo en pantalla una pintura tuya, un autorretrato. Uh-huh. Platícanos de esta Nueva faceta notificación de WhatsApp. de Es, pintora, uh-huh. cuándo nació y cómo fue evolucionando. Bueno, pues esto de pintar, pues desde niña, esto que mencionaba al principio de mi papá Mm, y que sí era como algo que siempre estuvo vivo y que aunque mi papá se fue y pues siempre estaba yo, me gustaba mucho dibujar ok, y aparte creo que se me daba bien, o sea, como que sí, sí tengo sentido de la proporción, o ujú, sea, tengo buen ojo, pues. sí, Y, pues no sé, siguió esto, ahora se ha transformado un poco más en escultura, aunque ujú, también he seguido pintando de alguna forma, eh, pues sí, he tenido la experiencia de pintar algunas cosas. Cuando estuve en todo mi proceso de pérdida de la visión, también estuve como registrándolo pintando, que eso ujú. fue muy interesante. Y últimamente pues no pinto tanto. Ahorita tengo un proyecto muy interesante que se llama Sonoros. Sonoro, sí vi. Ajá, y que en este espectáculo tengo la oportunidad de ponerme un casco de realidad virtual y ponerme a pintar.
Ujú. una de las piezas, entonces está muy, muy padre que como que me, sí, imagino esto que decía yo de que la imagen está ahí, entonces nada más es como captarla, ¿no? Desde lo que estoy viendo dentro de mi cabeza y como delimitarla, pues, ¿no? Sí, Ujú, claro. Voy a ujú. poner un video. Mira, aquí está. Ah, es eso. La calaca, Nada más que aquí ya sueño. fue muy cortito cuando estabas ahí pintando. Este es como Ajá. un... Y si es La sonoros. calaca. Bien interesante este La proyecto, ¿eh? mirada se Sí. aleja. Bien, bien interesante. Lo estaba viendo ayer. Esta presentación creo que fue en el Blas Se Galindo del aleja. CENART. Ajá. Sí, Sí, ¿verdad? esa. Sí. Si son Sí, Ahí pues te nos vemos. vamos a, nos presentamos el viernes pasado en la FILIG. pareciera que Ah, quiere mira. cantar algo Ujú. en alguna lengua Y por aquí extraña. incluso, Krishna Hare, mira, estás Hare tú Krishna. tocando. Ajá. Y Luego cantando. se pone, exacto, alguien Ujú. estos lentes de realidad virtual. Así soy yo ahí con Tengo la ujú. impresión Y de luego estar esto que me pareció bien dirigiendo interesante, la silla de creando ruedas sonidos con la rueda de la silla de ruedas. Ah, sí. a moverse. Aquí está Pepito. Ujú. Bien, bien Uno, dos, interesante, tres, cuatro. Al chile. que Sí. es entre performance, concierto, Ujú. tiene de muchas cosas, ¿no? Pero bien, bien interesante. Sí, Y ese ahí es. es donde pintas. Ujú. Sí, en este es donde estoy pintando últimamente y pues sí, es de mis grupos favoritos, la verdad, con Edgar Lacols, que es el Ujú. este compañero en silla de ruedas, bueno, es así como tenemos una mancuerna muy, muy padre, creativa y sí, entonces, Mira, aquí tengo en pantalla el ujú, nombre de una de tus exhibiciones, Lo que no ve el espejo, ujú, eh, que ahí se mostraba pues tu obra pictórica, ¿no? ujú. Que sobre todo te gusta mucho retrato, ¿verdad? Pues yo creo que todos esos retratos que se presentaron ahí justo fue un poco el proceso de pérdida de la visión, que Mm, muchos de ellos salieron en esa etapa, que es más, yo ni los recuerdo, muchos de esos ok. cuadros, porque el que rescató esos cuadros fue Sergio Morkin, que fue el Mm, director de la película. documental, sí. Sí. Sí, que un día me dijo, oye, muéstrame los bocetos de tus cuadros. Le dije, ay, pero pues no sé ni qué hay ahí. Dicen, tú muéstramelos. Y él rescató muchos cuadros de ahí, Ok. que para mí pues eran bocetos nada más, ¿no? Pero Mm, pues él, no sé, les dio un valor. Bueno, muchos de esos cuadros sí son hechos, sí los recuerdo ok, haberlos pintado y recuerdo perfectamente hasta los colores, las formas y todo. ok. Ujú. Pero otros tantos sí. Ujú, Oye, platícanos que eso viene en tu libro, de ujú. estas gotas milagrosas que te ponías en algún momento y que fue justo cuando también te daban ganas de pintar, ¿no? Pues fue un día en Un especial. día, exacto. Sí, sí, fue cuando pues estaba recién operada de catarata y pues no me pusieron lente intraocular porque quedó mal diseñado. Entonces, un día mi oftalmólogo me puso un lente de contacto y veía yo todo maravilloso, o sea, como que después de 8 o 10 años que veía todo borroso, de pronto así fue, hay una revelación increíble y entonces, pues resultó que llegué a mi casa y lo primero que quise hacer fue pintar y que me quería pintar la cara, ¿no? Porque como que tenía 10 años de no verme la cara, o sea, Ujú. y entonces me puse ahí frente al espejo de casa de mi mamá y pues me empecé a pintar y me echaba, es que eran gotas de agua con sal y eso Mm, así como que hacía nítida la córnea y entonces cada que se empezaba a borrar otra vez me echaba otra gotita, ¿no? Y seguía pinte y pinte y así. querías aprovechar al máximo. Sí, sí, ese día acabé con el ojo todo irritado de que por las gotitas, ¿no? Pero
pero bueno, salió un cuadrito y pues sí. Sí. Oye, ahorita que decías en casa de tu mamá, Ujú. platícanos cómo se llamaba la calle donde vivía, que haces broma de eso también tú, ¿no? Sí, pues es que mi mamá vive en la calle Cerrada de la Imagen, entonces sí, sí es curioso cómo... Ujú. Sí, fui a estar ahí hospedada en la Cerrada de la Imagen, ¿no? Sí, entonces Curiosamente, ¿no? sí se me Cómo se hace. van dando las cosas. Oye, Ujú, otra de tus ujú, facetas, tengo aquí una imagen ujú. de Lourdes Meraz y dice escribir autobiografía paso a paso. ¿Cómo llegaste con Mm. Lourdes? Ay, pues bueno, es que pues me metía, bueno, supe de este taller de autobiografía por medio de una amiga que había ella investigado que existía. Me dice, oye, pues vamos a apuntarnos a este taller y me apunté y sí, me encantó y justo fue el detonador de mi libro, ¿Qué fue lo que más te gustó del taller? pues que era recordar anécdotas, analizarlas y bueno, también darle vuelo a mi necesidad de escribir, que siempre me gustó escribir y Mm, era pues como, sí, siento que fue como terapéutico de alguna forma, ¿no? Estar ujú. sacando todas esas historias y de, aprendiendo además a escribirlas de alguna forma, porque pues sí, nos ayudaba Lourdes a darle forma de algún modo y también pues era escuchar a las compañeras, porque éramos puras mujeres, escuchar sus historias, entonces era como tallerear siempre, ¿no? Ellas Ujú. comentaban, yo comentaba de sus cosas y sí fue un aprendizaje muy bonito. ¿Cuánto tiempo estuviste? Estuve 2 semestres, o sea, Ok. sí, 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 y ya de ahí pues seguí escribiendo y pues sí, se juntaron Oye, como... y luego los talleres, hemos tenido aquí pláticas con talleristas, con Mónica Lavín y con Ajá, gente que ha tomado talleres ujú, y no son fáciles a veces. No fue tan rudo porque a veces las cosas que se dicen y siempre con el afán de que el tallerista mejore, ujú. pero a veces son duras y a veces te frustran, ¿no? ¿Este no fue Sí. tan rudo o sí? Pues no, este taller en especial, perdón, Adelante, mm, adelante. sí era, tenía un objetivo más, yo creo que como terapéutico Ok, o para envalentonarse a escribir, ¿no? Sí, porque ok, no era tan exigente. O sea, sí había, por supuesto, comentarios de, pues, de redacción, de, exacto. mm, y siempre, pero con mucho tacto, mucho respeto. Sí, y sí, ya después sí he estado en otros talleres bastante más rudos, ¿no? Estuve en una escuela que se llama Literaria, que Mm, dan un diplomado de 2 años, y ahí sí está más fuerte. Sin embargo, yo creo que un buen tallerista siempre es bien respetuoso exacto, y entonces creo que te puede decir cosas muy fuertes, pero si te las dicen con respeto, exacto. te hace un bien, ¿no? O sea, entonces sí, creo que Es para eso es mejorar. el arte del maestro, ¿no? Ujú, O sea, aprender a decir las cosas de una forma respetuosa. Ujú. exacto. Sí. Tengo una imagen ahora de tu libro, Mirar mirándome, Ujú. que surge, como dices, a raíz del taller, ¿no? Eh, Sí, ¿Cómo fue el proceso de ya reunir todo para que fuera ya un libro, después de todos los relatos que tenías, ¿no? sí, pues fue filtrar todo lo que me parecía que estaba más interesante, más divertido, más Ujú, apegado a lo que soy yo. Bueno, todo estaba cercano, ¿no? Pero a veces uno cuando
escribe como que se encariña con ciertas cosas, pero de pronto sí hay que ser como muy duro en el sentido de pensar si a los otros les va a interesar o no escuchar esas historias. Claro. Y Me bueno, parece. Adelante, adelante. me ayudó mucho Sergio Morquín, el Ujú. director, a depurar un poco también. Ah, mira. Ujú. Ok. Y bueno, también tuve apoyo de un editor y así como trabajamos mucho la redacción, el estilo, todo. Sí, entonces, sí, yo escogí los relatos que quería, o sea, como que Ujú. sí, así de entre como 60, 70 relatos que tenía, Mira. escogí, pues yo creo que la mitad, ¿no? Ujú. Y pues sí, algunos me dolió que dejarlos afuera, pero sí sentía que era como más esencial lo que escogí. Claro. Ujú. Oye, ¿y cómo fue el ya tener un libro tuyo? Pues sí fue bonito, la verdad, poder atreverme a hacerlo. Y sí, afortunadamente, por medio de Edgar, precisamente, que él es escritor, Edgar Lacols, Ujú. pues me conecté con la editorial y pues les gustó el libro y me lo publicaron. La tinta del silencio llama, Ujú. se llama la editorial. Ajá. Y bueno, ahorita pues voy a hacer un pequeño cambio de editorial, Mm. pero sí, digamos que estas primeras 2 ediciones, porque hice una primera edición cortita, Ujú. o sea, como de menos relatos, y ya después metí otros, ¿no? Entonces sí, ya van 2 ediciones que salen, y pues a ver qué sigue sucediendo. Uh-huh. Y ahorita está en camino otro libro, pero pues todavía estoy decidiendo cómo va a Ok. ser. Ah, Uh-huh. mira, pues lo esperaremos. Uh-huh. Me parece un libro valiente, diría yo. Eh, Creo que nos encontramos con algo distinto a lo que creeríamos encontrarnos. Eh, Tengo un amigo que ojalá nos esté viendo, Pepe Contreras. Él tiene parálisis cerebral. Uh-huh. Y él mismo dice que muchas veces en la calle, cuando era niño o incluso ahora, le Uh-huh. dicen a su mamá, él solamente puede mover la pierna, creo que derecha. E incluso así escribe en la computadora, pero muchas veces le dicen a su mamá que es un angelito Uh-huh. y él dice que no, que para nada es un angelito, que es travieso, que hace muchas cosas que no son de angelitos. Y eso vi un poco en tu libro. Veía pues cosas de una niña traviesa, diciéndolo entrecomillado, cuestiones eróticas, cuestiones de enojos tuyos, y me pareció bien interesante cómo vamos conociéndote. Y por eso digo que no es algo que creeríamos encontrar en una persona con discapacidad visual. Creeríamos a lo mejor encontrar algo más de superación personal o cuestiones así, pero me pareció bien interesante ese enfoque que le diste y cómo nos vas mostrando pues parte de tu personalidad con todos estos relatos. Sí, pues tristemente sí hay una idea de que las personas con discapacidad somos personas con, como con absoluta resiliencia y toda la paciencia del mundo Exacto. y que no, somos seres humanos y con todo, ¿no? O sea, con todas Ujú. las emociones que se pueden tener y la verdad, sí, es muy pesado a veces vivir así y sí, uno se enoja y también se divierte uno, ¿por qué no? O Exacto, sea, tenemos un cuerpo, ¿no? Que tiene necesidades y gustos también, ¿no? Y por qué no ejercerlo, ¿no? Uh-huh. exacto. Entonces, y tenemos toda una emocionalidad y una inteligencia, o sea, y bueno, hablo de todas las discapacidades, porque Ujú. también hablando
discapacidad intelectual incluso, ¿no? O sea, todas las personas tienen emoción, inteligencia, cuerpo, diferentes todos, y tenemos derecho a vivir bien con lo que nos tocó, ¿no? Uh-huh. Sí, 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 eso me pareció bien interesante. Pues cómo nos vas llevando y conociéndote a través de todas esas emociones, como Uh-huh. digo, desde enojos, humor también hay, Uh-huh. risas, llanto, como digo, erotismo, de todo, y Uh-huh. te vamos conociendo pues poco a poco a través de este gran libro. Voy a leer algo que me pareció interesante. Uh-huh. eh, Dice, me aterra no poder vencer este letargo, cómo regresar de noche a esta misma cama con la sensación de que mi mundo se quedó igual después de que pasara el día, después de mi intento por no dejarlo ir en blanco. Uh-huh. Platícanos, creo que es parte de tu filosofía, ¿no? Pues sí, sí, un poco esta cosa de que, pues bueno, la vida está ahí y pues hay que sacarle provecho o pues sí, que no quede uno así como que no pasó nada, ¿no? O sea, porque sea como sea que esté uno, pues hay algo que disfrutar, que percibir, que sentir, que lo que sea, ¿no? Ujú. Sí, entonces, sí dan. Como un constante aprender o hacer algo en el día que valga la pena, ¿no? Sí, o aunque no hagas nada, pero que por lo menos ese no hacer nada también te deje algo, ¿no? O sea, como que eso lo he ido aprendiendo. Quizás cuando escribí esto era más como actividad física, ¿no? De que Ujú. estar, pero pues ya ahora con el tiempo, pues también me doy cuenta que hasta en este no hacer o aparente no hacer, también hay mucho que se está haciendo y sintiendo y sumando para después hacer otras cosas también, ¿no? Uh-huh. Mira qué interesante eso que dices. Uh-huh. No lo había pensado, Sí, pero pues sí, a veces el no hacer nada te lleva a algo, ¿no? pues sí, también, aunque parece que no estás haciendo, pero estás pensando, estás sintiendo, estás valorando, sí, que uno como que entra en el frenesí de la actividad, ¿no? Que es un poco lo que aprende uno en este mundo de competencia, pues sí, ¿no? Que si no logras, no eres nada, si, no sé, ¿no? Y pues hay momentos para todo también, ¿no? Ay, Sí, Dios. claro. Uh-huh. Déjame leer un párrafo más Uh-huh. de este relato que se llama Mis nuevos ojos, eh, y quería leer la parte final, porque justo de ahí entiendo que sacas el nombre del libro. Dice, mis nuevos ojos me han dejado mucho que pensar de mi propia imagen, de la imagen que doy a los demás, de lo incontrolable que me regaló la ceguera al quitarme el espejo visual de enfrente. Ha sido un proceso interesante tener que acostumbrarme a convivir conmigo misma, con este nuevo rostro que intento mirar en mi imaginación, que me mira desde un espejo imaginario, que miran los demás a los que trato de mirar mirándome. Uh-huh. Ahí está, mira. Mira, ahí encontraste tú justo de ahí salió el título El título, ¿verdad? ah, sí. Porque, como decíamos hace rato, incluso pues llegan cuestiones filosóficas, ¿no? Al Uh-huh. estar pues, tratando de entender esta condición y cómo Uh-huh. los demás te ven, como tú, como decías hace rato, también los ves, pero de alguna otra manera. Es Uh-huh. interesante, ¿no? Todo ese juego, vamos a llamarle. Sí, sí, así es. Oye, quiero pasar rápido y ya vamos a la parte final. Uh-huh. Al documental, Sí. bien, bien interesante. Aquí tengo una imagen del cartel donde estás tú en el mar, estás de espaldas y con el título del documental que se llama Mari Carmen. Uh-huh. Y estoy pasando a otra imagen de Sergio Morkin, que ya lo mencionabas.
Ujú. Yo no sabía que también te había apoyado en lo del libro, pero pues me imagino que de ahí empieza a surgir la idea de hacer el documental, ¿no? Bueno, con él, pues sí fue un proceso larguísimo. O sea, yo lo conocí a él como en 2012, por ahí, Ujú. por una amiga bailarina que era su Ok. pareja en ese entonces. Y resulta que así, un día que nos fuimos a cenar, pues mira, le pareció interesante y dice, a mí me encantaría poder hacer alguna cuestión audiovisual contigo. Y pues así quedó en el aire, pero luego volvimos a salir y me dice, no, no, sí, sí, tenemos que hacer algo. Y entonces ya platicamos y me propuso hacer una película. Yo dije, bueno, una película, pues es como que, no sé, o sea, un corto tal vez, o yo qué sé. Claro. No, pero dices que tú sí da tu vida para hacer una película. Y entonces, en ese entonces yo estaba ya tomando mi taller de autobiografía, le Ujú. enseñé algunos escritos, le encantaron y como que se empezó a armar el documental, o sea, empezamos a hacer rodajes empezó a seguir pues, ¿no? Ujú. En todas las cosas que hacía yo y fueron días, horas y días de grabar, Años. de platicar, años, pues sí. Fueron 7 años, ¿no? Pero sí, fueron pausas también, porque de pronto hubo como un año entero que no hicimos nada, pero porque así son los documentales, ¿no? Ujú. Los documentales van cambiando como va cambiando el personaje. De pronto puede haber una vuelta de tuerca que le da totalmente otra, o sea, o desconcierta y ya no sabe uno para dónde jalar, no sé. Entonces sí fue todo un proceso, o también incluso lo económico, porque Exacto. el cine es carísimo. Sí, Entonces, a veces no había presupuesto, entonces pues ni modo, a frenar hasta que claro, no haya por ahí algún apoyo o yo qué sé, ¿no? claro. Entonces, Oye, ¿cómo se coordinaban en el día a día? Porque él te seguía a todos lados, ¿no? Tú, pues sí, tú hacías tus actividades normales y él te seguía. sí, 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 o sea, a veces, bueno, sí, sí programábamos sesiones de rodaje, Mm, entonces no necesariamente a todo me seguía, ok. pero sí me decía, bueno, quiero grabarte en la escuela, quiero grabarte en, no sé, por ejemplo, una vez me fui de viaje con una amiga, me dice, oye, ¿puedo ir a grabar cosas? Y por ejemplo, estas escenas donde salgo en unas grutas ahí, Mm, ujú. esas fueron de ese viaje. Cuando fui a dar el taller en Tlahuitoltepec, también ahí en Oaxaca, el taller casi al final de la película. Ese fue un viaje súper bonito que hice con mi mamá también, o sea, que quiso Mm, que fuéramos las dos. Y sí, ahí fue como la reconciliación sí, con mi ¿verdad? mamá. Sí, o no sé, a veces, por ejemplo, estos trayectos del metro o la calle, pues a veces sí eran un poco planeados también, ¿no? Porque pues sí había que hacer todo un movimiento de un crew, ¿no? Que era, Claro. o sea, planear que como hasta gente que estuviera ahí al pendiente de las cámaras, de yo qué sé, o sea, y a veces se repetían las escenas 20 veces, ¿no? O sea, si era, porque Sergio es un gran cineasta en el sentido de que es muy, muy perfeccionista. Entonces, si una escena no le gustaba, la volvíamos a repetir hasta que salía, ¿no? Como él quería. Y a Sí, veces claro. era, nos vemos a las 6:25 porque a esa hora va a salir el sol, ¿no? Y ya preví en el calendario que a esa hora va a dar el rayo de luz justo en el lugar donde yo quiero que dé, ¿no? Porque creo que la fotografía es muy bonita en la película. Sí, cómo no. Sí, bueno, el fotógrafo también, Ricardo Garfias, que es así excelente fotógrafo. Bueno, entre los dos eran discusiones de horas, ¿no? No, que a mí me gusta que la toma esté en este aspecto y yo qué sé, y bueno, ahí eran horas y horas, ¿no?
Se ve fácil el hacer un documental, Sí, pero hasta que no lo haces creo que ves lo difícil que es, ¿no? sí, y aparte hacerlo de esa calidad, ¿no? Porque Ujú, él, pues sí, creo que era su gran objetivo, ¿no? Que fuera una película realmente que, pues que lograra lo que logró, que fue ganar premios y pues sí, que estuvo rolando por todo el mundo y bien, ¿no? sí, no, muy buena. Estábamos poniendo, bueno, estoy poniendo otra vez Ujú, algunas de las imágenes del tráiler. ujú, Ahí estabas tú nadando en la naturaleza. Dices ujú. que la naturaleza es algo que buscas constantemente, ¿verdad? Que es como algo que eh, te sirve como para reiniciarte, Sí, resetearme, sí. resetearte, exacto. Ujú. Sí, 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 cada que puedo me encanta salir a pasear. Y es que además es como donde encuentro más estímulos perceptivos así Mm, lindos, ¿no? O sea, pensando en la ceguera, ujú, porque pues sí, los olores, el, los sonidos. Sí, como que en las ciudades, sea como sea, todo se parece, ¿no? Salvo las voces de las personas, o tal vez, digo, solo que sea así un contraste muy grande como ir a, no sé, a un lugar con nieve o mucho claro, calor o yo qué sé. Pero fuera de eso, pues sí, los coches siempre suenan igual, los edificios, los pavimentos, pues, todos son iguales casi, ¿no? Entonces, exacto, pero sí, la naturaleza es algo siempre sorprendente, ¿no? claro. Mm, Hoy decíamos del libro ujú, que a veces no es lo que creeríamos que es. Y la película, el documental tampoco. Creo que como ujú, está basado en el libro y bueno, en tu vida, obviamente, pues tampoco encontramos eso de victimizar a una persona con discapacidad visual, sino el verla en su ambiente y haciendo las actividades normales, igual riéndose, llorando, eh, trasladándose, pero también igual, ¿no? Creo que iba en el mismo tenor el conocerte con el conocer tu personalidad haciendo tus diferentes actividades, ¿no? ajá. Sí, sí, pues también creo que trato de ser así. Sí, creo que la película capta algunos lados míos, quizás no todos. Ujú. Tal vez a veces me falta un poco de humor en la película, porque creo que soy más Creo humorista. que sí, ¿eh? Sí, exacto. Sí, pero bueno, también lo que me gustó de la película es este tema de la relación con mi mamá, que se me hace que, bueno, en lo personal a mí me ayudó mucho a recuperar a mi mamá, pero Estaban ya pensando, distanciadas, ¿verdad? Un pues poquito. no, un poco sí, pero sí fue algo muy lindo que a las dos nos movió mucho. Me acuerdo el primer día que la vimos juntas, no parábamos de llorar las dos y de pedirnos perdón y de, pues sí, de abrazarnos, ¿no? Y desde entonces, pues yo tengo una relación con mi mamá muy linda, muy sincera, que eso es lo que más me gusta, ¿no? Que ya no nos quedamos guardado nada, ¿no? O sea, nos decimos las cosas y eso es buenísimo, ¿no? Hasta las cosas rudas y demás, ¿no? Claro. Que es Como bien, que abrió el canal de comunicación ahí, ¿no? exacto, sí. Sí, ya dejamos eso de las suposiciones afuera, ¿no? Exacto. Y que bueno, también como que siento que es algo que quiero y que pueda hacer con todas las personas, ¿no? O Claro. sea, siento que es una gran lección de lo que aspira uno en cuanto a la comunicación, ¿no? Ujú. La película siento que tiene esa moraleja de alguna forma, ¿no? Sí. Uh -huh, Pues muy recomendable uh tanto el libro como -huh. el documental. Sí. Los invitamos a todos a que
lo lean y lo vean. Ujú. Está por ahí en Prime, el documental. El libro, no sé si esté disponible en este momento, El libro ahorita va a haber un cambio, pero porque viene te el digo, cambio, ¿verdad? sí, sí, porque ahorita hasta hace poquito todavía estaba en Amazon y estaba en Mm. Cierto, yo ahí lo compré en digital. sí, hace Sí, poco. sí, en la semana pasada. O sea que todavía está Sí, vendiendo el libro. pero Bueno, viene ese cambio. entonces sí viene un cambio y pues yo ya avisaré, ¿no? En qué nueva editorial va a estar y sí, y en qué librerías y eso. Buenísimo. Oye, pues algo de lo que sale en la película Ujú, es tú corriendo. ujú, Platícanos de esa etapa de corredora. Aquí estoy ujú, mostrando unas imágenes que salen en la película. ujú. Platícanos cómo iniciaste y qué distancias corres. Bueno, ahorita ya no Ya no tanto. corro tanto, es que sí, como que te cobra la factura un poco el cuerpo. Sí. Bueno, ya ahorita tengo 62 años, ya pasaron 10 años de todo eso. Ujú. Entonces, sí, ya un poquillo mi columna vertebral lo resiente. Entonces, sí sigo trotando aquí en mi casa de vez en Ok. cuando. Sí, procuro hacerlo unas 2, 3 veces por semana. Pero, digo, en mis buenos tiempos sí llegué a correr medio maratón. Ah, Un mira. maratón completo nunca, pero medio maratón sí corrí Wow. algunos y sí me encantaba y me sigue gustando cada que puedo, sí me escapo a trotar con alguna persona. De hecho, estoy en un equipo de corredores, pero últimamente no he ido mucho. Sí, el equipo se llama Garra Azteca, que por Ok. cierto van a tener su carrera el 7 de diciembre, por si alguien Mm, gusta ir. Sí, ok. es una carrera con causa, ¿no? Así para Ujú. dar fondos para apoyar a corredores con discapacidad visual. Ujú. Ok. Sí, y pues sí, me gustaba muchísimo correr y me sigue gustando. Y Tu yo creo, acompañante en algún momento era Pedro, ¿no? Que lo ajá, mencionas en el en libro. el libro también sí, Pedro, el buen Pedro, que sí tiene todavía su equipo, Corre Sin Límites, Mm, y que ahí es donde empecé a correr así ya más fuerte, ¿no? Entonces, sí, yo creo que con Pedro fue con quien más hice todos estos logros, ¿no? De los medios maratones y eso que sí, la verdad, muy, muy padre. ¿Qué sentías al correr? Pues bueno, como lo digo en el libro, es como estos momentos en donde siento que puedo ir rápido, ¿no? Porque en general siempre ando un poco así con cautela, moviéndome para no darme un porrazo en la cara o no caerme a un hoyo, yo qué sé, pero pues ya agarrando velocidad y guiada de unos ojos que pues sí le dan a uno seguridad, pues entonces agarras vuelo y sí, es delicioso, ¿no? Sentir así el aire. Incluso un tiempo era muy bonito, antes de entrar con Pedro, tenía yo una amiga que me entrenaba también y nos íbamos a correr ella, un amigo suyo y yo, y sin agarrarme de ninguno de los dos, iba ¿Ah, en yo en serio? medio corriendo, pero íbamos platicando los tres, entonces de oído me iba guiando, ¿no? Entonces ellos que eran como mi monitor así para ir corriendo y era delicioso, así, no sé, echábamos como 6, 7 kilómetros Wow. platicando y así sin agarrarme, ay, no, era delicioso. Sentías la libertad de Sí, estar. sí, 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 era muy bonito. Mira, qué padre. Sí. Oye, pues ahora sí, ya pasando a la parte final, quería mostrar algunos de los ensambles, que me parece impresionante la cantidad de ensambles y de proyectos que has estado y que estás. Mira, voy a pasar rápido. Arteria fue uno de ellos, ¿no? Fue Arteria, sí, que grabamos un disco. Sí, lástima que terminó ese proyecto, pero bueno. Pero Ujú, con instrumentos que no se ven muy seguido juntos. ujú. Platícanos qué instrumentos eran. Pues bueno, el que hacía las piezas es Juan Carlos Ruiz, que es fagotista, Ujú, que es el fagote es un instrumento de orquesta, digamos, o así, exacto. de clásico, pues. Y estaba el cello y bueno, los demás sí eran instrumentos como de Ujú, grupo de rock, que es batería, teníamos dos bajistas, ¿y qué más había? Guitarra eléctrica, ujú. sí, y así. ¿Y tú ahí improvisabas también?
Sí, sí, o sea, en general había como muchos espacios en donde yo podía improvisar o los demás también, ¿no? Como momentos improvisatorios, sí. Claro. Ujú, Mira, aquí sí. estamos viendo otro Cihuatl. Ajá, sí, Huatl también Cihuatl. ese fue un ensamble de free jazz, o sea, que es Ujú, también como algunos temas de jazz y con improvisaciones libres. Que sí, ahí estábamos, éramos 5 mujeres, o sea, que todas siguen tocando por ahí, muy seguido toco con ellas también, ¿no? Ana Ruiz, que es pianista excelente, Adriana Camacho, Alina Maldonado, Aldarita y yo, ¿no? O sea, ujú, puras mujeres. Y sí, tenemos un disco grabado también con sí. Cihuatl, sí. Ajá. ¿Qué le dirías a aquellos? Es que no es música fácil de No. escuchar. ¿Qué le dirías a aquellos que quisieran atreverse a escucharla? Y que a lo mejor algunos dicen, es que es puro ruido. ¿Qué les dirías? Pues lo que pasa es que, pues sí, estamos acostumbrados a escuchar cierto tipo de música, que Ujú, el 90% de esa música es la que nos ponen en el radio, en la tele, y que es una música como construida desde ya un esquema que, pues bueno, es toda la tradición musical ujú, que hay, ¿no? Pero clásica. Pero como que siento que desde niños nos condicionan a pensar que lo que no es así es ruido, ¿no? ujú, Y entonces es aprender a escuchar de una forma distinta. Fíjate que ahorita yo estoy dando clases en una escuela de iniciación artística, bueno, ya tengo 20 años ahí, ujú. 21 años, y, y últimamente, de unos 4 años para acá o 3, me tocó dar clase de una materia que se llama, que ya metieron, que se llama experimentación e improvisación. Ah, mira. Sí, y está muy padre. Bueno, yo estoy queriendo con mis alumnos precisamente hacer ejercicios de escucha Ok. e improvisación libre. O sea, como ponerse a escuchar a ver qué tanto hay en el ambiente que me dice algo y qué tanto puedo yo interactuar con eso que estoy escuchando, dialogar con eso que estoy escuchando y no verlo como un ruido, ¿no? Ujú, Sino verlo como un sonido que está hablando de algo, ¿no? Puede ponerse la etiqueta de ruido, ¿no? Por ejemplo, acá afuera hay una cosa que desde hace rato que es como un prrr, ¿no? sí, Como taladro, no sé qué será, exacto. pero no sé, no suena ese taladro igual que otros taladros, ¿no? O sea, cada uno habla diferente, ¿no? O de pronto un motor de un coche suena de una forma, el de la moto de otra. A lo mejor sí agreden, ¿no? Pero algo dicen diferente, Exacto. ¿no? Pero algo te dicen, ¿verdad? Ujú, Y eso es lo que creo que no estamos acostumbrados a. Más bien lo catalogamos de ruido y ya como que no sigue ujú, esa conversación entre comillas, no dejamos que entre, pero como ujú, dices, cada sonido, cada ruido incluso, pues algo ujú. nos dice. Sí, y algo podemos dialogar con él también, ¿no? Entonces es la cosa como ir poco a poco aprendiendo a escuchar de otra forma y más siendo músicos porque pues es Exacto. nuestra materia prima con la que trabajamos y a veces incluso, no sé, el sonido, un sonido que consideramos ruido puede darnos como información hasta para tocar algo académico, ¿no? O sea, un momento en que hay quizás algo muy agresivo y que a lo mejor, no sé, ese taladro te da justo el carácter de algo paralelo que tiene esa misma música, ¿no? Que pareciera académica o no sé. Entonces sí, Sí. es como abrirse un poco a escuchar de otra forma. Que yo sé Ujú, que cuesta porque pues no es el 1%, el 5% de lo que escucha uno llamado música, ¿no? exacto. Uh -huh. Pero Pero interesante esto que dices de abrirnos, de escuchar uh -huh. nuevas,
pues formas de Ujú, música, de sonidos, de ruido incluso, ujú. pero tratar de percibirlo y de que nos digan algo, ¿no? Sí. Y muchos de los ensambles en los que estás, pues van en ese sentido, ¿no? Aquí estoy Ujú, proyectando el de No tan cuerdas, ensamble, ujú. Sí. eh, también interesante lo que haces ahí, ¿no? Sí, pues somos las mismas Cihuatl, pero en vez de Ana Ruiz, la pianista, está Chantal Sat, que usa la voz, ¿no? Entonces sí, ajá. Acá tengo ya el de sonoros que Ujú, escuchábamos y veíamos hace rato, bien, bien interesante también. ujú, Eh, y bueno, tengo también varias obras de teatro que has hecho. Eh, por ejemplo, esta, La secreta vida amorosa de Ofelia, que por cierto la uy, dirigió Silvia Ortega, ¿verdad? sí. Que le mandamos un saludo. Ella ya la tuvimos aquí en Ah, sí. entrevistas. Ah, yo Sí, sí, hace, sí. no, no, ya después de eso nunca volví a saber de ella. Yo creo que la va a ver esta entrevista Ah, y sí. ojalá te contacte, Ah, porque mira. la promocioné en LinkedIn, No. en la red social de LinkedIn, y Mm. le dio like. Entonces, yo creo que la va a ver y espero que por ahí te contacte. Le mandamos un saludo a ella. Sí, Eh, esa obra estuvo bien interesante. O sea, me gustó como el planteamiento que hacía esa obra, ¿no? Como eso que ujú, nunca se supo que escribieron Hamlet y Ofelia. exacto, Y sí, que alguien se atrevió a hacer las cartas, ¿no? Entonces sí. sí, sí Y mira, estuvo. varios. Tengo un señor muy viejo con unas alas Ah, enormes. esa fue muy, muy bonita. Fue la primera obra en donde empecé pues, a decir algún texto ahí en público. Ujú. Ujú. Sí. Que en muchas tocas, en muchas obras de teatro tocas y en algunas te han dado algunos papeles, ¿no? Sí, sí, pues con Rocío Carrillo tuve dos obras en donde sí tuve una participación así de actriz importante. Sí, esas dos obras me encantaron, Labirintos y Corpus Populi. Mm, ujú. Sí, Estamos viendo aquí Histérica también. ajá, que esa obra es bien interesante porque esa es de últimamente, Ujú, porque la hemos construido accesible desde nosotros, porque Erika Bernal es ciega, ujú, ahí participa Edgar también de Sonoros. Somos tres mujeres ciegas en escena, entonces como que hemos tratado de ubicarnos escénicamente con ciertas referencias que a nosotras nos funcionan y que curiosamente al público también al público ciego también le funcionan. Entonces ha sido una investigación muy interesante con Teatro Ciego MX, que son esta compañía, sí. tengo en la imagen a Marco Antonio Martínez y a Erika Ajá, Bernal, que son sí, los creadores de todo esto, de ¿no? Teatro Ciego. Luego con ellos tuvimos una obra, los tres, Marco, Erika y yo, que se llamó Pieza en Proceso. Esa Mm. obra ha sido mi obra favorita. Ah, mira. Sí, ahí también dibujaba yo en esa obra. Y ojalá que el año que entra volvamos a poner, porque la verdad es una obra muy padre, muy, eh, no sé, siento que muy profunda de muchas cosas. Sí, sí. Pues mira, muchísimos Ujú, proyectos bien, bien sí, interesantes. Voy a poner un ujú, video. Ya estamos terminando. A ver si te acuerdas de qué es. Bueno, ¿de qué están hablando? ¿A dónde nos vamos? Ahorita. Ah, ya, de Venecia. Ajá. Híjoles, ¿todavía existe eso? Este, Híjoles. Lo encontré ¿Dónde por ahí está? ¿Por qué me dejan sola? en YouTube. Ay, y yo salgo ahí también. ¿Sí? Ujú. Sí, sí, sí. Sí, Es un cortito, muy sí. breve, pero ahí te Ay, a encontré. ver si luego me pasas todas esas ligas, Sí, porque yo claro, no las tengo. claro, claro, te las paso. Sí, Pero sí. mira, bien Ujú. interesante todos estos proyectos que has Sí, hecho. que esa Hay es la un, única obra en donde estuve sin tocar, que eso es muy mira, extraño. O sea, ahí no toqué el cello para nada, ahí sí ok. fui 100% actriz y además de un personaje
que nada tiene que ver conmigo, ¿no? O sea, sí me costó, pero estuvo Me muy imagino. interesante. Ujú. Y también mucho aprendizaje, me imagino, ¿no? En todo esto del Sí, teatro, eh, bien sí. interesante, Ujú. experimental y todo esto. Yo tengo nada más ya una última imagen con Alex Mercado, Ah, el sí. gran Alex, un Ujú. gran músico con el cual has hecho varios proyectos, ¿no? Pues, básicamente lo de la película fue Mm, nuestro proyecto principal, y ya de ahí, tuvimos bueno, yo alguna vez le pedí si tocábamos juntos, y como que empezamos a tener algunos conciertos juntos. Casi siempre cuando se presentaba la película, hacíamos un recitalito paralelamente, y sí nos salieron 2 o 3 presentaciones más, así como por nuestra cuenta, ¿no? De poner un repertorio él y yo solitos. Sí, así es que gran sí. músico, ¿no? Sí, y gran persona Y también. gran persona, además. Sí, súper sencillo, sí, como muy lindo. Sí, me gustó mucho Lo trabajar estamos con él. buscando para entrevistarlo desde hace como un año. ¿Ah, No se ha sí? dejado, pero Mm, ya me dijo que pronto, creo que sí se va a dejar. sí, es que anda con sus proyectos de becas también, que Sí, a cada exacto, rato tiene entregas de que sus composiciones y yo qué sé, sí. exactamente. Ujú, sí, sí, sí. Oye, pues mira, voy a poner una última imagen que es cuando te nombraron, aquí está, mira, en la revista Forbes, Ujú, entre los 100 mexicanos más creativos. ujú. Eh, pues vaya nombramiento, por ahí te pusieron junto a personalidades importantísimas y muy bien merecido. ¿Qué sentiste cuando te comentaron esto? Pues, no sé, digo, sí me sorprendió, ¿no? Porque finalmente no me esperaba estar ahí. Pero bueno, pues lo que sí me doy cuenta es que pues, hay que seguir trabajando siempre, ¿no? O sea, no me gusta dormirme en mis laureles y siento que pues hay que ante todo estar aprendiendo, creando y pues tratando de encontrar la esencia de uno y pasársela bien, ¿no? Claro, Sí. Pero sí, pues agradezco muchísimo que me hayan dado ese nombramiento y pues digo, gracias un poco a eso también estoy aquí platicando contigo. exacto. Ajá, sí. Ahí Uh-huh. te vi en el foro Forbes la semana Así es. pasada y de ahí surgió Uh-huh. mi gran interés por entrevistarte. Sí. Yo quería ya nada más por último, en el libro también platicas, Uh-huh. pues cómo cuando perdiste la visión, también Uh-huh. te encontraste con algo que hasta ahorita ha sido muy importante para ti, que es todo este tema de la improvisación y la creatividad, ¿no? Que además, Uh-huh. aunque con mucho respeto lo dices, el estar en una orquesta a lo mejor era ya algo muy habitual y algo que se convertía en costumbre, pero que Uh-huh. a partir, pues más o menos del año 2000 que pierdes la visión, pues Uh-huh. encuentras este tema de la, pues sí, la creatividad, la innovación en todos estos proyectos, ¿no? Uh-huh. Sí, pues sí, realmente es lo que sucede, ¿no? A falta de una cosa buscas otra. Y bueno, por ejemplo, yo como músico, el hecho de no poder leer notas o de resolver al instante que me den una partitura y la saco, pues, pues me ha incrementado mi posibilidad de improvisación y pues no sé, o sea, sí, sí, sí lo agradezco, la verdad. O sea, a estas alturas creo que más que sufrirlo, lo agradezco. Siento que la ceguera me ha dado muchas más cosas de las que me ha quitado, ¿no? Fíjate, pues con eso terminamos, con esa gran frase. Uh-huh. Te Uh-huh. agradezco muchísimo, muchísimo, Mari Carmen, de verdad, y te felicito por todo lo que has hecho y por todo lo que viene. Vamos a estar siguiéndote en todo lo que hagas, por ahí lo estaremos comunicando por acá. Muchas felicidades y bueno, algo con lo que quieras terminar. Ay, pues no sé.
ya hablé demasiado. Ya, lo último, Más nada más. bien, pues no sé, yo creo que siempre hay que quedarse más con lo que uno tiene que no con lo que uno no tiene, ¿no? A veces cuesta trabajo Ujú. porque uno, pues sí, vive un poco marcado por el deseo, ¿no? Pero creo que cuando uno aprende una vez oí esta frasecita, ¿no? Mejor querer lo que tienes que tener lo que quieres, ¿no? Ujú. Sí, que creo que es sabia esa frase, aunque a veces nos cueste. Y sí, en este sentido, pues bueno, yo agradezco lo que me ha dejado la ceguera, lo que puedo hacer con esta que soy en este momento, que también pensando en mi edad, en todo, ¿no? Todas las condiciones que tengo en esta vida, pues seguir haciendo lo que pueda, ¿no? Y lo que ya no puedo hacer, pues ni modo, ya ahí quedó, ¿no? Claro. Y otra, que el sentido que creo que más tenemos que desarrollar es el sentido del humor. Más allá de la vista, que el del tacto, o sea, creo que ese es el que siempre nos salva más en esta Totalmente. vida. Uh-huh. Pues mira, qué buen Uh-huh. final del programa, qué buen final de temporada. Con esto nos despedimos de la temporada 10, perdón. Y bueno, muchas gracias, muchas felicidades, Mari Carmen. Y como decía, te estaremos siguiendo en todo lo que hagas, Uh-huh. para aplaudirte y para ver pues todo lo que vas creando. Muchas gracias, Omar. Sí, mañana y pasado voy a estar en Chihuahua, por si alguien anda en Chihuahua, Sí, en una mesa panel con mujeres con discapacidad, artistas, también mañana platicando a las 7 de la noche en la Museo Casa de Chihuahua. Y el viernes también en el Museo Casa de Chihuahua a las 6 de la tarde voy a hacer un conciertito también. buenísimo. Pues aquí estaremos comunicando todo lo que hagas. Muy bien. Eh, y bueno, nuevamente gracias, un gran abrazo, cuídate mucho y bueno, Muchas estamos en contacto. gracias. Gracias a todos los que nos vieron, escucharon en este programa, en toda la temporada y bueno, ya estaremos con noticias para la próxima. Un gran abrazo para todos. Gracias, Mari Carmen. Saludos. Gracias, Bye, bye. muchísimas gracias, Omar. Uh-huh.